en 1989, ya hace 22 años, en una conferencia en Toronto, la entonces presidenta de la Comisión Mundial de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Medio Ambiente, Gro Harlem Brundtland, dijo lo siguiente: el impacto del cambio climático mundial puede presentar un desafío mayor que cualquier otro al que se haya enfrentado la humanidad, con la excepción del de impedir una guerra nuclear. En esa época ese concepto de cambio climático era realmente ajeno y era como extraño para nosotros. Nadie le importaba eso del cambio climático. Pero llama la atención ver cómo desde entonces ya algunas organizaciones, como la que presidía la señora Brundtland, empezaban a preocuparse por un fenómeno que tarde o temprano nos afectaría a todos nosotros. Pues bien, hoy nadie duda, y mucho menos nosotros, que lo estamos sufriendo en carne propia los estragos de este fenómeno. Como todos saben, el invierno del último año aquí en Colombia ha sido el más devastador de toda nuestra historia. Y la variabilidad climática, el cambio climático cada vez más marcado, implica que tendremos eventos extremos con una mucha mayor frecuencia. A veces lluvias en exceso, pero otras veces temporadas de profunda sequía. Y tan grave como las inundaciones es la falta de lluvia, que genera procesos de desertificación. Ante este panorama, esto que venimos a celebrar hoy y a ratificar tiene toda la importancia. El año 2011 ha sido declarado por la ONU como el Año Internacional de los Bosques, una iniciativa sumamente relevante, sobre todo si se tiene en cuenta que los recursos forestales juegan un papel clave, fundamental, esencial en el cambio climático. ¿Y por qué? Muchos de los aquí presentes lo conocen muy bien. Porque los árboles son uno de los principales sumideros de carbono, al ser los encargados de absorber el dióxido de carbono que circula en la atmósfera. Según un estudio de la Universidad de Sevilla, un árbol de unos 20 años absorbe en un año el CO2 emitido por un vehículo que recorre entre 10.000 a 20.000 kilómetros. Un árbol. Por eso, entre muchas otras razones, es tan grave ese proceso de deforestación. Y lamentablemente, esta deforestación representa, como lo decía Bruno, un 20% de las emisiones globales de gases de dicho efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global y al cambio climático. Aquí estuvo hace unos meses el premio Nobel y ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y nos dio una conferencia muy importante y nos explicaba cómo esas lluvias que estábamos sufriendo, esas inundaciones que estábamos sufriendo, la producía esa deforestación que estamos produciendo. Y explicaba en términos muy sencillos, él decía que las nubes encima de Colombia las puede uno asemejar como a una tina, y que el efecto de la deforestación aumenta la temperatura, y al aumentar la temperatura las nubes se concentran más la humedad, y esa tina que estaba medio llena, ahora se llena mucho más. Y como no hay sino un desagüe, entonces el desagüe bota el agua con mucha más fuerza. Y por eso las lluvias que hemos visto en este último año y que hemos sufrido son mucho más intensas. Yo por lo menos nunca había visto en Bogotá la intensidad de las lluvias que hemos sufrido en este último año. Y ahí el ex vicepresidente Gore nos lo explicaba en términos muy sencillos.
Y este es un tema muy importante, repito, porque no solo porque debemos tomar conciencia de que los bosques son parte esencial del desarrollo sostenible nuestro y del mundo, sino porque este es el momento ideal para que, como se dice coloquialmente, en Colombia nos pongamos las pilas. Nosotros somos unos afortunados, eso lo repito permanentemente. Tenemos el país más rico en biodiversidad por kilómetro cuadrado y tenemos la mayor cantidad de páramos del mundo entero, Y es absurdo que no seamos especialmente conscientes de este privilegio y que no cuidemos con el esmero que se requiere estas riquezas. Y lo digo así, con todo el desparpajo y la franqueza, porque este fin de semana estuve en el Chocó y me quedé realmente impresionado y muy preocupado. Estuvimos durmiendo en el Parque Nacional de Utría, parque que a quien no haya ido le recomiendo, es una verdadera experiencia personal maravillosa. Nos acostamos con una sinfonía de chicharras, nos levantamos con otra sinfonía de pájaros y luego fuimos al mar y vimos las ballenas cómo habían subido 8.500 kilómetros a reproducirse ahí al frente de ese maravilloso parque. Pero también vimos unos mapas de deforestación en los que se observaba toda la selva del Chocó. Y entre tanta zona verde empezamos a ver unos parches. En los mapas estaban de rojo, donde se está comenzando a deforestar. Y según los cálculos que se han hecho, si seguimos con esa tendencia, si no hacemos nada al respecto, en unos 10 años vamos a tener al Chocó, con unas zonas rojas muy grandes. Y en la mitad del siglo, cuando quienes hoy están naciendo tengan 39 años, todos los bosques del departamento pueden haber en verdad desaparecido. Y por supuesto es algo que no podemos por ningún motivo permitir. Los bosques son el hogar, como se decía en el video, del 80% de la biodiversidad mundial, de plantas, de animales, y por eso su destrucción es un verdadero delito, pone en peligro la supervivencia de muchas especies y de los humanos también. Si desaparecen los bosques y desaparecen los páramos, no habrá manera de absorber el agua que cae de la lluvia y cada vez vamos a tener más inundaciones, más desastres, más colombianos y más habitantes del mundo afectados. Según la FAO, cada año desaparecen en el mundo más de 13 millones de hectáreas de bosques. Cada año, 13 millones de hectáreas. El narcotráfico y la siembra de cultivos ilícitos ha sido uno de los más crueles depredadores de nuestro medio ambiente, tanto que se calcula que en la última década hemos perdido por su causa un área de bosques y de selvas similar al tamaño de El Salvador. Yo hablaba hace unos minutos antes de venir a este evento con el presidente Humala del Perú. Lo llamé para otro asunto, pero acabamos en este tema, hablando sobre cómo, por ejemplo, en el Grupo Andino, ya que usted, Bruno, ofrece generosamente la ayuda suya de Naciones Unidas y la de Europa, entonces le decía yo al presidente Humala, pensando en qué tipo de actividades podemos concentrarnos en el Grupo Andino, en la Comunidad Andina de Naciones, con la idea de Venezuela. Decía, el medio ambiente es algo que nos une. Todos los países somos países que tenemos grandes bosques, la Amazonía, y que deberíamos adelantar esfuerzos muy importantes en contra de la minería ilegal y en contra del tráfico ilegal de maderas. Ahora les hablo sobre eso, y ahí podríamos adelantar una muy buena labor. Porque este es un verdadero ecocidio, muchos lo han llamado. Nosotros lo denunciamos como ministro de Defensa y hablábamos también con el presidente Humala cómo el narcotráfico está depredando nuestros bosques y a un ritmo impresionante
en áreas que nadie se hubiera imaginado hace unos años que esto pudiera estar sucediendo. Ya vemos en el Amazonas, en el centro del Amazonas, del departamento del Amazonas, gente deforestando para producir coca, en la medida en que somos exitosos. Mire la paradoja. Entre más éxito, más los forzamos a ir a zonas donde hacen cometen sus delitos, producen un daño peor en materia ambiental. Y la comunidad internacional debe ser consciente, porque las drogas no solo acaban con la salud y la vida de los consumidores, sino que propician la violencia y la corrupción y destruyen nuestra naturaleza. Cuando era ministro de Defensa, hicimos un estudio con los jóvenes de Europa, muy escépticos sobre todo, pero cuando les mostrábamos cómo la coca, cada pase de coca que se metían, producía la destrucción de los árboles, inmediatamente reaccionaban. Ahí hay un filón que podemos aprovechar mucho mejor para que la gente deje de consumir droga que produce no solamente violencia, sino este tipo de ecocidios. En nuestro país, además, se pierden más de 330.000 hectáreas de bosques al año por distintas razones, entre ellas la tala ilegal para propósitos comerciales. El 42%, es decir, casi la mitad de la madera que se produce y se comercializa en el país, viene de árboles que han sido cortados ilegalmente, como aquí bien se dijo, según el Banco Mundial. Es más, en la región Caribe solo queda un 1% del bosque seco tropical, porque el resto ha sido tumbado. Y les voy a dar una cifra sobre el provecho que obtienen los ilegales para que se hagan una idea de lo que es este negocio. Este negocio mueve alrededor de 60 millones de dólares al año. Un metro cúbico de madera legal cuesta unos 600.000 pesos, mientras que la misma medida en forma ilegal cuesta 350.000, es decir, casi la mitad. Así que quiero aprovechar este momento y este escenario, muy importante escenario, en el que cerca de 50 entidades públicas y privadas se unen para ratificar y extender el pacto por la madera legal, para anunciarles un compromiso muy importante, muy importante. Así como hemos emprendido una cruzada contra la minería ilegal, la hemos declarado objetivo de alto valor, queremos incluir como objetivo de alto valor también de nuestro gobierno la lucha contra el tráfico ilegal de madera. Nuestra meta es asegurar que toda la madera que se extraiga, se comercialice y se utilice en nuestro país provenga exclusivamente de fuentes legales. Yo sé que no será difícil de lograr, pues la firma de este pacto confirma el compromiso que muchas entidades tienen para hacer un esfuerzo para combatir eficazmente la ilegalidad en este frente. Y yo creo, general Naranjo, que este es uno de los pactos y de las cruzadas que va a tener más respaldo de la gente cuando les explique uno el daño que hace el tráfico ilegal de maderas. Ahí la policía y la fuerza pública va a tener a todo el mundo respaldando esa cruzada. Con esto también estamos ratificando ese principio fundamental contemplado en la Política Nacional Ambiental, que dice que las acciones encaminadas a proteger, conservar y recuperar el medio ambiente son una tarea conjunta entre el Estado, el sector privado, la comunidad y las organizaciones no gubernamentales. Y así lo estamos haciendo, porque este es un tema que nos interesa y nos debe involucrar a todos. La emisión postal que hoy lanzamos es otro paso en esa dirección. Y me complace saber que las entidades que promueven este pacto, la Alta Consejería para la Gestión Ambiental, la doctora Sandra Besudo, el Ministerio de Ambiente, la Federación Nacional de Industriales de la Madera,
el proyecto Gobernanza Forestal, el Fondo Mundial para la Naturaleza. Todos están promoviendo procesos de sensibilización entre algunas comunidades vulnerables donde esta situación es bastante crítica. El gobierno participa y apoya sin condiciones este pacto que complementa el plan de acción que hemos diseñado para evitar que nuestras selvas y nuestros bosques se sigan deforestando. Y se trata del plan de reforestación de hectáreas comerciales que hicimos basándonos en la experiencia de otros países como Chile, como Uruguay, en los que el sector forestal ha registrado un crecimiento importante. Con el ministro Juan Camilo Restrepo nos hemos reunido con sus funcionarios, con expertos internacionales para poner en marcha un plan coherente e integral. Y este plan tiene dos objetivos fundamentales: brindar seguridad jurídica a los inversionistas en reforestación y tener una institucionalidad fuerte y eficiente, y no son incompatibles, fuerte y eficiente, que esté alineada con el reto de convertir la reforestación, como usted bien dice, Bruno, en otra locomotora, pero esta vez del agro. Es el combustible para la locomotora del agro. Además, contempla también la creación de algo muy práctico, que nos han pedido de todas partes los inversionistas, de una ventanilla única forestal para la atención ágil y oportuna de los trámites que requieren la actividad productiva legal. En esta ventanilla estarán presentes los funcionarios del Ministerio de Agricultura, de Ambiente, de Defensa, de Comercio, el ICA, la Policía de Carreteras, entre muchas entidades, todos encargados de agilizar los trámites que se requieran para impulsar la reforestación y combatir la tala ilegal. Otro de los objetivos que nos hemos trazado es invertir las tendencias del consumo de madera. El consumo para usos industriales es más o menos de 3 millones de metros cúbicos al año, de los cuales el 80% proviene de bosques naturales y el 12% de plantaciones. Queremos lograr que al menos el 80% de la madera que se consume salga a las plantaciones. Y para llevar este plan a buen puerto vamos a destinar, para principiar, unos 450.000 millones de pesos del gobierno, del sector público, en su ejecución inicial, de aquí al año 2014. Y ojalá el sector privado contribuya con una inversión similar o superior. Y teniendo en cuenta estas estrategias, nos hemos trazado unas metas bastante ambiciosas y estoy seguro de que si trabajamos con empeño y dedicación las vamos a alcanzar. Al empezar el gobierno nos encontramos con una línea base de 350.000 hectáreas comerciales y 310.000 hectáreas protectoras sembradas. Así que nos propusimos como meta para el cuatrienio sembrar 250.000 nuevas hectáreas comerciales y 90.000 más protectoras para alcanzar el 1.000.000 de hectáreas reforestadas. Pero voy a confesarles algo: cuando revisé la cifra de las hectáreas protectoras que queremos restaurar, las 90.000 que incluimos en el plan de desarrollo, la verdad me parecieron muy pocas. Y llamé a la doctora Sandra y le pedí que hiciéramos lo posible para aumentar esa cifra, como muestra de nuestro compromiso con este tema. Y por eso quiero anunciarles hoy una nueva meta, que se traduce tal vez en una meta la más ambiciosa que ha tenido el país en esta materia: restaurar más de 280.000 hectáreas protectoras de bosques para el 2014, o sea, de 90 vamos a subirlo a 280, perdón. Entonces, ahí, o sea, espero que Sandra no me haya metido en líos. Vamos a multiplicar por 3 la meta inicial que nos propusimos, pero lo vamos a cumplir. Estoy convencido de que podemos cumplirlo con el esfuerzo de todos ustedes que están aquí presentes. Y para eso vamos a destinar 1.3 billones de pesos, de los cuales 900.000 van a corresponder a aportes del gobierno y 400.000 a inversión privada y a donaciones. Como ven, estamos aquí poniendo todos,
y es así como realmente se logran las grandes transformaciones. Como dije al principio, tenemos por delante un gran desafío, quizás mayor a cualquier otro que hayamos enfrentado. De nosotros depende que empecemos hoy a tomar las medidas necesarias, pero sobre todo efectivas, para que nuestros hijos puedan vivir en un mundo y en un país mejor, para que ellos en unos años no tengan que sufrir por nuestra irresponsabilidad, nuestras imprevisiones. Si nos comprometemos con la naturaleza, con protegerla, lo vamos a lograr, porque no podemos permitirnos perder toda esta riqueza natural que Dios nos ha dado, que tenemos, de la que debemos sentirnos muy orgullosos y que hoy más que nunca debemos proteger. Martin Luther King decía: si supiera que el mundo se acaba mañana, hoy todavía plantaría un árbol. Los invito a que hagamos lo mismo, a que tomemos acciones en el presente para evitar en el futuro una verdadera catástrofe. Muchas gracias.